Capítulo 52. Los dos reyes con Hikias y Sohijizou. A medida que el gigante Bankai de Mayuri crecía dentro de su propio laboratorio de muestras, las paredes comenzaron a derrumbarse sobre sí mismas. Los especímenes que estaban en frascos fueron aplastados por el enorme peso del Bankai mientras seguía creciendo. Los escombros cayeron sobre estantes y estantes de valiosos especímenes, aplastándolos y eliminando datos valiosos del alcance de Mayuri. En cierto modo, el trabajo de toda la vida de Mayuri estaba siendo destruido, por él. Incluso los cimientos del edificio se estaban derrumbando, lo que prácticamente aseguró que todo lo que había allí fuera destruido como consecuencia de los eventos. Shinigami alrededor del Seireitei, mientras todavía estaban inmersos en sus propias batallas, se detuvieron para mirar cómo el gigantesco Bankai de Mayuri se elevaba sobre los edificios, pero también notaron que el laboratorio de muestras había sido completamente destruido. Toda la investigación que el capitán había emprendido ahora era esencialmente inútil. Por extensión, la fuente de gran parte de su tecnología había sido destruida. Incluso si terminaban el ataque aquí y ahora, tomaría mucho tiempo recuperarse de tal golpe a sus importantes suministros. ¿Cómo cazarían Olous sin la tecnología de la 12ª división? Kakurotsuchi Taichou. Un miembro de la 12ª división que estaba en el frente tartamudeó, reconociendo inmediatamente el Bankai de su capitán. Otro miembro de la misma división corrió hacia él. Ese es el Bankai de Kurotsuchi Taichou. Esta situación no puede ser tan seria, ¿verdad? Que los capitanes recurran al uso de Bankai, comentó. Era la primera vez que alguno de ellos veía a Konjikias y Sohijizou en un escenario de combate real. Mientras los dos Shinigami miraban con asombro al Bankai, dentro del propio laboratorio, Saiel no estaba impresionado. Ya sabía todo sobre Konjikias y Sohijizou por los informes sobre los capitanes, aunque tenía que admitir que estaba un poco emocionado de poder ver a un Bankai de cerca. Una mezcla dorada gigante entre un bebé humano y una oruga que vestía una túnica roja y un halo dorado. Coincidía con las imágenes del informe y Saiel también conocía su poder especial. ¿Cómo te atreves?, dijo Mayuri, un poco tarde en la captación. Saiel se deslizó hacia donde estaba parado el capitán, habiendo activado su Bankai por desesperación. En el caos que siguió, se las había arreglado para quitarse todos los especímenes poseídos, pero había sufrido varios cortes y marcas de mordiscos en el proceso. ¿Cómo te atreves a tratar mi laboratorio de muestras de esa manera? He perdido todo interés en recolectarte. Eso es. No creas que te vas a ir de aquí con vida, humilde arrancar. Mayuri gritó. Saiel tocó uno de los zarcillos que giraban en su espalda. El gas que expulsó Konjikias y Sohijizou estaba lleno de bacterias. Ya sabía cómo contrarrestarlo con un antídoto especialmente elaborado que había preparado para la batalla. Todo lo que le quedaba por hacer era atacar, además de hacer parecer que no tenía ni idea de las habilidades de ese Bankai. Oh, por favor. No es como si realmente importara. Un científico y un capitán de mala calidad como tú nunca podrían igualar realmente a un ser perfecto como yo. Y, sin embargo, no creo que realmente te haya mostrado lo que soy capaz de, Kurotsuchi Mayuri. Mayuri apretó los dientes con ira, aunque el propio capitán no era lo que preocupaba a Saiel. Más bien, la gigantesca oruga Bankai bebé, lo que se movía inquieto frente a él era la verdadera preocupación de Saiel. No creía que los Bankais fueran tan extraños, a falta de una palabra mejor. Por supuesto, viniendo de él, sonaba bastante mal, pero aún así despertó su interés. Para empezar, sabía que la mayoría de los Bankais no eran criaturas vivientes, pero este sí lo era. Eso significaba que podía trabajar con su magia, por así decirlo. Tenía una gran ventaja. Y te llamas científico. ¿Cómo te atreves? Mayuri gritó. Incluso si estuviéramos en lados opuestos, nunca hubiera imaginado que un colega científico sería tan apático ante una investigación valiosa. Incluso si su ridículo ataque tuviera éxito, habría mucho que ganar en este laboratorio de investigación, y ahora, no hay nada. Mayuri dijo fatalmente. Saiel parecía aburrido. Como dije, ni siquiera importa. Tus especímenes no valen nada para mí, nada en la sociedad de almas vale nada para mí, ninguno de los combatientes dijo nada más. Saiel estaba demasiado aburrido, y Mayuri estaba demasiado indignado para siquiera pensar en más conversación con el repugnante arrancar frente a él. El gigante Bankai, bebé abrió la boca. Allí estaba la señal de Saiel. Los zarcillos de su espalda estallaron y cubrieron todo el cuerpo de Saiel, envolviéndolo en una esfera defensiva.
Eso no te ayudará ahora. Mayuri exclamó, mientras con Hiki Ashisoji Hizou expulsaba su mortal toxina púrpura. Estayel cerró los ojos, permitiendo que las habilidades de su segundo lanzamiento funcionaran con su encanto. Su cola parecida a un gusano se retrajo hacia su cuerpo, y todo lo que quedó fue una esfera de zarcillos rojos en el medio de la habitación. Los zarcillos aumentaron de tamaño cuando el gas se apoderó de Estayel, pero eso fue todo de acuerdo con su plan. En realidad, dentro de la esfera, los extremos de los zarcillos expulsaron pequeñas agujas que inyectaron un tipo de antídoto especializado dentro de los sistemas de Estayel, neutralizando efectivamente todo el veneno. Dentro de la esfera de tentáculos carnosos, Estayel estaba pensando en su próximo movimiento. Esto efectivamente lo pondría fin, ya que era todo lo que había preparado. Si esto fallaba, tendría que improvisar a partir de ese momento. Realmente no había problema, ya que sus habilidades probablemente estaban más allá de las de Kurotsuchi Mayuri de todos modos, pero nunca estaba de más estar en el lado seguro. Solo hay una cosa que hacer ahora, sus ojos dorados se asomaron a través de una abertura en la defensa. Mayuri lo estaba estudiando de cerca. Su segundo lanzamiento mejoró los poderes de su primer lanzamiento a un nivel inaudito, y con un Bankai que era una criatura viviente, podía hacer más que poseerlo solo cuando se lo comía. Aunque, con algo tan grande, tendría que invadirlo y fusionarse con su sistema nervioso central. También tenía sus ojos puestos en Mayuri, asegurándose de que no se moviera. Estaba claro que su Bankai era algo que ordenó desde lejos, lo que significa que no tenía un Zanpakutou para participar en un combate directo como su Shikai. Si intentaba enfrentarse a Estayel desarmado, sería destruido. Los carnosos zarcillos se retrajeron y volvieron a descansar sobre sus alas, pero Estayel no estaba ni cerca de haber terminado. Los segmentos de su abdomen parecido a un gusano se alargaron, lo que le permitió deslizarse por el suelo y, en general, le dio acceso a una forma más aerodinámica. El Bankai gigante frente a él era un blanco fácil, ya que estaba parado allí, esperando las próximas órdenes de su maestro. Mayuri había visto que su veneno había sido neutralizado, así que pasó al siguiente paso. Ataque. Con Hiki Ashisoji Hizou. El Bankai rugió y retrajo las muchas hojas en su vientre, deslizándose hacia donde se estaba moviendo Estayel. Demasiado tarde. Estayel gritó en respuesta. La novena espada se lanzó en el aire y se convirtió en una bola. Grandes espinas, similares a las de Konjiki Ashisoji Hizou, emergieron de cada parte de su cuerpo, y giró por el aire hacia su adversario. Era mucho más rápido que el Bankai de Mayuri y, como tal, pudo penetrar en el costado del Bankai sin muchos problemas. Konjiki Ashisoji Hizou rugió de dolor cuando una de las espinas penetró la piel de su costado. A pesar de su enfado, Mayuri observó, fascinado por este giro de los acontecimientos. Una de las espinas de Estayel abrió un agujero en la carne del Bankai, y la forma más aerodinámica de Estayel le permitió deslizarse por debajo del tejido del Bankai, entrando efectivamente en su cuerpo. Una vez que Estayel estuvo completamente dentro, un líquido verde pegajoso se filtró de la herida, cauterizando y pegando la herida una vez más cuando Estayel entró en el torrente sanguíneo de Konjiki Ashisoji Hizou. ¿Qué? Un estado de Mayuri perplejo. Mayuri, por todo lo que hizo bien, se sintió perdido. Sin todos sus inventos y preparativos, no sabía cómo proceder o cómo detener esta amenaza en seco. A pesar de su genio, Kurotsuchi Mayuri no era bueno con situaciones prácticas y no era bueno pensando en sus pies. Solo tenía un truco más bajo la manga, pero si la situación no lo requería, Mayuri todavía no podía quitar la mirada de curiosidad de su rostro cuando un extraño símbolo apareció en los ojos de Konjiki Ashisoji Hizou. Cuando eso ocurrió, el Bankai se detuvo en su lugar, sus cuchillas se replegaron hacia su cuerpo y dejó de respirar veneno. El poder principal en mi segunda etapa es esencialmente mejorar las habilidades que ya tenía antes. Una de esas habilidades era mi habilidad para poseer seres vivos. Mientras que antes solo podía poseer una forma de vida en caso de que me comieran, ahora tengo la capacidad de invadir el cuerpo de una forma de vida y fusionarme con su sistema nervioso central, lo que efectivamente me permite controlar el cuerpo por mí mismo, dijo Estayel. Su voz reverberó por toda el área, y nadie podía decir realmente de dónde venía. Mayuri casi sonrió. Eso significaba que la batalla iba exactamente a su favor. Todavía podría usar su as en el hoyo. Estayel volvió su propio Bankai contra él, usando sus espadas para intentar empalar al capitán justo donde estaba. Mayuri ni siquiera hizo nada, sino que se quedó ahí parado y vio cómo explotaba su propio Bankai.
Mayuri sonrió cuando su Shikai regresó a él. Tal vez eso fuera suficiente para hacer en el arrancar. Sin embargo, cuando vio una sombra dentro de la columna de humo, su sonrisa vaciló. Antes de que pudiera reaccionar, un gran zarcillo salió disparado del humo y envolvió a Mayuri, constriñándolo en su lugar. Urk se tambaleó por el aire, mientras Estallel claramente aún vivo flotaba hacia el suelo, todavía sosteniendo a Mayuri en uno de sus zarcillos. El brazo del capitán sosteniendo su Zanpakutou se mantuvo rígido a su costado. Estaba sin trucos. Estallel comenzó a reír. Bueno, Kurotsuchi Mayuri, ¿pensaste que solo porque desactivaste tu Bankai que estoy indefenso? ¿O pensaste que yo también moriría en esa explosión? Me haces reír. Hizo una pausa por un momento, llevando su zarcillo hacia atrás para mirar a Mayuri a los ojos. Vagamente, notó que una de sus orejas había desaparecido. Continuó hablando de mí como un verdadero científico, pero si tuviera que continuar, preferiría ser un no científico que sepa al menos cómo sobrevivir, que un científico que está absolutamente indefenso sin sus baratijas. Tú, no eres un científico, Mayuri logró gruñir, a la aburrida Estallel. Con mucho esfuerzo, logró levantar su brazo Zanpakutou, Estallel parecía apático. No intentaría nada si fuera tú. Podría aplastar tu columna ahora mismo en tu condición, y lo que sea que intentes no tiene sentido de todos modos, comentó Estallel. Una cadena y una espada cayeron de la manga de Mayuri, y usando su Reiyatsu, se enganchó alrededor de su Shikai. Era una de esas guadañas que normalmente se guardaba en una de sus orejas. Con todo su esfuerzo, arrojó su Shikai. Fue un esfuerzo patético, pero milagrosamente hizo el trabajo. El Shikai de Mayuri voló hacia un lado, antes de que Mayuri agarrara la cadena y la guiara todo el camino hacia atrás. Estallel miró la hoja voladora con sorpresa, girándose frenéticamente para vislumbrarla, pero con su agarre tan firme en Mayuri, no tuvo tiempo suficiente para reaccionar más. La hoja se acercó a él, y cuando alcanzó su marca, había empalado a Estallel directamente detrás de él, la parálisis que Shikai lo había apuñalado en el pecho, y gritó de agonía cuando ocurrió. Ya podía sentir que la movilidad se alejaba de sus extremidades, y antes de que la parálisis pudiera surtir efecto, levantó el brazo derecho y tiró de la hoja sin demasiada suavidad. Se lo arrojó a Mayuri cuando una fuente de sangre brotó de su torso, cubriendo sus zarcillos y cola. El Shikai también apuñaló a Mayuri, aunque no fue tan profundo como la herida de Estallel. Sin embargo, la hoja había perforado el sueño del alma, la fuente de todo poder espiritual. Púdrete. Antes de que la movilidad abandonara completamente las extremidades de Estallel, ejerció toda su fuerza sobre Mayuri, apretando al capitán cada vez más fuerte. Sonrió sádicamente cuando Mayuri fue aplastado, y ya podía sentir que la presión aumentaba, quebrar. Se escuchó un fuerte chasquido cuando Estallel ejerció toda la fuerza que pudo reunir, y la médula espinal de Mayuri se rompió por la presión extrema que Estallel había estado aplicando. Con lo último de su movilidad, el zarcillo que sostenía a Mayuri lo arrojó como un muñeco de trapo lejos de la escena. Se dejó caer al suelo a 6 metros de distancia, completamente inútil. Su propio Shikai cayó de su cuerpo, añadiéndole aún más parálisis. Ahora estaba completamente inmóvil. Ya se había dado cuenta de lo que le había sucedido con la columna rota y la falta de Reiryoku, maldito seas. Te me has lisiado de por vida, normalmente, curar una herida como esto sería no, nada. Pero, has cortado mi Sule Sleep. Sin Reiyatsu, no puedo esperar a curarme de una herida como esta. Estoy, permanentemente paralizado, graznó el lastimoso Mayuri. Estallel, mientras tanto, se agarraba la herida. Él también estaba inmóvil, pero sangraba demasiado. Vete a la mierda. Si no fuera por tu maldita parálisis, curar esta herida sería fácil. Para probar un punto, Estallel intentó mover uno de sus zarcillos, pero no se movió en lo más mínimo. No pudo llegar a su suero curativo, que probablemente podría curar su parálisis al instante. Su zarcillo continuó colgando flácido, mientras más y más sangre brotaba de la herida de Estallel. A este ritmo, no puedo morir aquí. De ninguna manera. Yo era el científico jefe en Reino Animal y en las noches. Iba a expandirme aún más, en la sociedad de almas. Soy el científico perfecto y el ser perfecto. De ninguna manera puedo perder aquí. Él dijo. A pesar de sus heridas, Mayuri se burló. Naruto me ha reconocido como el ser perfecto. Por eso me dio el rango de 9ª espada y el rango de científico jefe. Me salvará. El ejército arrancar no puede sobrevivir sin mí. Ya verás. Estallel estaba empezando a ponerse histérica.
Eres lamentable, dijo Mayuri, mientras luchaba por apartar la cabeza del moribundo arrancar. Se mostraba distante por fuera, pero con toda seriedad, deseaba estar en la posición del arrancar antes que él. La muerte parecía una alternativa adecuada para estar lisiado por el resto de su vida. Maldita sea. Maldita sea. La herida del empalamiento era demasiado grave y Estayel estaba perdiendo demasiada sangre. Estaba empezando a sentirse mareado y ya no podía permanecer de pie cuando se derrumbó en el suelo y sangró más. Pérdida de tiempo, dijo Mayuri, aunque en realidad también fue una victoria pírrica para él. Para el Gote 13, estaba casi muerto, y seguiría siendo un caparazón de lo que era antes. Por ahora. QQN ahora, Estayel salió, antes de que sus ojos se nublaran. En este punto, la novena espada se convirtió en el primero de los 10 arrancar más fuertes en morir en la invasión de la sociedad de almas. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe cuando un Reiatsu familiar desapareció. Estayel está muerta. Se dijo a sí mismo simplemente, al sentir que el Reiatsu de la novena espada desaparecía por completo. El otro espada seguramente lo notaría también. Al menos eliminó a su oponente. Naruto se preguntó a sí mismo. Había sentido que las dos firmas de Reiatsu se apagaban, pero en este punto no podía sentir ninguna de ellas. Eso dejaba a 9 espada para cumplir con el deber que él había creado. Estayel era uno de los espada más débiles, pero esperaba poder al menos evitar cualquier baja de los espada antes del evento principal con la División 0. Eso, y hay otro espada que quizás tenga que neutralizar, pensó Naruto para sí mismo, sintiendo la presión espiritual de Baragan. Estaba empezando a entablar batalla. ¿Qué? La 12ª división está hecha un desastre. Abara y Renji gritó, expresando también las preocupaciones de todos los otros vicecapitanes. En los 10 años transcurridos desde el incidente de Aizen, sus habilidades habían cambiado drásticamente, aunque su apariencia había cambiado sorprendentemente poco según los estándares de Shinigami, con la excepción de la extensión de tatuajes a lo largo de su cuerpo. Sí, es por eso que Kurotsuchi Fukutaichou no está aquí. Dijo Inamori. Con la muerte de Kakashi hace 10 años, la habían ascendido al puesto de vicecapitán de la 5ª división. Y Sasakibe Fukutaichou está ausente porque está asignado para proteger al capitán comandante. Kusagi Fukutaichou nunca viene a estas reuniones de todos modos. Mierda, ¿cómo es esta una reunión obligatoria de los vicecapitanes si solo hay 7 de los 13 asistentes? Gritó Renji. No se puede evitar. Rin Fukutaichou, Tsunade Fukutaichou y Uga Fukutaichou están todos actualmente en Hueco Mundo. ¿Tendremos que cubrirlos y dar órdenes a sus divisiones mientras estén ausentes? Dijo Ranjiku, mientras ella descansaba en el otro lado de la habitación. Estos arrancar son fuertes, y literalmente salieron de la nada con este ataque. Tendremos que compensar esto de alguna manera, comentó Isagi, a lo que nadie respondió. Deberíamos, antes de que Renji pudiera terminar esa oración, una manta de Reiatsu se apoderó de los 7 vicecapitanes en la habitación. Con algunos de ellos, sus manos volaron hacia su Zanpakutous instintivamente, mientras se formaban gotas de sudor en todos sus rostros. ¿Qué pasa con este Reiatsu? ¿Es un arrancar? ¿De dónde viene? Renji dijo en voz alta, expresando nuevamente las preocupaciones de todos. Entonces, hubo un destello de movimiento, y un milisegundo más tarde, un arrancar alto, de piel oscura estaba parado en la puerta, bloqueando la salida. Un arrancar. Inamori gritó mientras se ponía de pie. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Renji demandó, mientras dibujaba su Zanpakutou. El arrancar negro cerró los ojos. Soy Zomari Rureaux, el 8ª espada. Estoy buscando capitanes de división, pero mirándote, parece que me he topado con una especie de reunión de los vicecapitanes. Así que supongo que tendré que conformarme con ti. Él dijo. Inamori retrocedió por miedo, aunque los demás se mantuvieron firmes. La mayoría de ellos ya tenían su Zanpakutous dibujado. ¿Una espada? ¿Eso significa que Aizen está detrás de este ataque? Pensé que estaba muerto. Preguntó Renji. No, tienes razón al asumir que Aizen está muerto. Nuestro ataque está liderado por el glorioso Naruto-sama, y es su deseo que destruya a todos los Shinigamis con los que me cruzo, respondió Zomari. Lo sabía. Están tratando de matarnos a todos. ¿Qué hacemos, Abara y Fukutaichou? Isagi intervino. Renji miró al arrancar, quien nunca dejó que su expresión cambiara incluso ante tales números. 7 contra 1, HMM.
No es suficiente, si tienes el rango de vicecapitán, comentó, para gran enfado de Renji. ¿Crees que puedes enfrentarnos a todos? Sí. Soy una espada, y ustedes Shinigami son meros vicecapitanes. No hay una espada en nuestras filas que pierda ante tal rechazo, que estoy un poco insultado porque soy yo el que está atrapado matándolos a todos ustedes. Abara y Fukutaichou. Este arrancar es una gran amenaza para la sociedad de almas. Necesitamos cumplir con nuestros deberes como vicecapitanes y eliminarlo. Nanao habló, hablando por primera vez. No necesitas decírmelo 2 veces. Renji gritó. Aullido, Zabimaru. El Zanpakutou de Renji se convirtió en su característico Shikai extendido, que luego le lanzó a Zomari. Zomari parpadeó, antes de desaparecer inmediatamente de la vista de todos los vicecapitanes, antes de reaparecer en el punto ciego de Renji. ¿Qué? Ni siquiera lo vi moverse, dijo Renji confundido, antes de que algo más lo hiciera resistirse aún más. Por toda la habitación, todos los demás vicecapitán tenían sus espadas preparadas y estaban chocando sus espadas con otro Zomari idéntico. En total, había 7 Zomaris alrededor de la habitación, incluido el que había esquivado el ataque de Renji. Gemelos sonido, he mejorado enormemente con respecto a mi número anterior de 5 clones en total. Serán más que suficientes para lidiar con Shinigami en el nivel de vicecapitán, no nos subestimes. Cosecha, Kazesini. Isagi gritó, mientras su peligroso Shikai también entraba al campo de batalla. Lanzó la guadaña afilada, atrapó al clon y lo disipó en el sonido que lo formó. Otro lo atacó, pero ese también fue cortado por la mitad del alcance de Kazesini. Cuando Isagi retiró la hoja, Isagi la apoyó sobre su hombro. ¿Crees que tus clones serán suficientes para vencernos? Todos aquí son miembros de alto rango del GOTE y 13 y están entrenados para mantenerse al día con trucos de Olou como el tuyo. Chasquea, Tobiume. Gruñe, Aineko. Aplasta, Jejetsuburi. Los otros vicecapitanes también activaron sus Shikai, despachando rápidamente a los clones frente a ellos. Zomari entrecerró los ojos ante la pantalla frente a él, antes de suspirar. ¡Qué arrogancia! ¿De verdad crees que los clones simples son todo lo que soy capaz de hacer? Ni siquiera he entrado en mi resurrección todavía. Si decidiera usarlo, esta batalla terminaría instantáneamente, ¿qué? Renji exclamó. Afortunadamente para ti, todavía no ha llegado a esa etapa, dijo Zomari. Todos sus clones se habían ido, así que en respuesta a eso, dibujó su Zanpakutou por primera vez. Reapareció detrás de Isagi, pillándolo completamente desprevenido. Mi sonido está entre los más rápidos de la espada, salvo por Naruto-sama. No sería prudente intentar seguirme con la mirada. Se burló, mientras cortaba la espalda de Isagi. El vicecapitán de la 9ª división tropezó hacia adelante, mientras una buena cantidad de sangre brotaba de la herida en su espalda. Isagi. Gritó Renji, ignorando el título. ¿Hacia dónde estás mirando? Dijo Zomari, reapareciendo detrás de Renji. Simplemente levantó a Shikai a tiempo para bloquear el ataque, e incluso contraatacó cuando extendió su arma. Zomari, sin embargo, estaba listo para él y desapareció una vez más cuando quedó claro que el arma se dirigía hacia él. Inamori estaba ayudando a Isagi a ponerse de pie, mientras que Rangiku, Iba, Nanao y Omaeda se mantenían firmes con Zomari, que había reaparecido en el medio de la habitación. Tobiume. Inamori gritó, moviendo su Zanpakutou y enviando una enorme bola de fuego hacia Zomari. El octava espada desapareció cuando la bola de fuego casi golpeó a Renji y abrió un agujero en la pared trasera. Zomari reapareció por fuera. Inamori. Mira dónde estás atacando con esa cosa. Renji gritó, después de casi ser chamuscado por eso. Inamori se sonrojó. Lo siento, Abarai-kun. Puedes disculparte más tarde. Ahora está en el techo. Exclamó Iba, su cuerpo asomándose por el agujero que Inamori había creado. Isagi respiraba con dificultad, arrodillada en el suelo. Isagi, ¿estás bien? Dijo Renji, corriendo en su ayuda. Isagi asintió. Estaré bien. Vamos tras él antes de que se dirija a alguien más. El Shinigami casi salió corriendo del agujero hecho por Tobiume, aunque se detuvieron antes de eso cuando fueron casi destruidos por un cero a quemarropa de Zomari en un ataque furtivo desde el techo. Si no fuera por el pensamiento rápido de Inamori, todos habrían sido envueltos en la explosión. Zomari estaba en el techo del edificio y no se sentía incómodo con el extraño agarre del pie. Los 7 Shinigamis aparecieron en el techo, listos para comenzar la segunda ronda. Zomari también estaba listo. Enfurecerse, Iba.
Una bestia imponente emergió al campo de batalla, visible desde casi todos los rincones del Seireitei. Shinigami miró boquiabierto al gigante Oyou con el tatuaje del 10 en su pecho, quien claramente estaba listo para causar algo de destrucción. Parecía un anquilosaurio en su forma, con su cuerpo marrón, máscara y la cola en forma de garrote saliendo de su abdomen. Tenía varios pares de piernas y vestía una fina capa de tela que cubría las primeras partes de sus piernas. Yami Largo estaba listo para la batalla. Bichos. Bichos. Todos ustedes son insectos esperando ser aplastados. Mueran. Yami gritó, masticando el paisaje mientras el Shinigami huía del monstruoso Oyou. Varias docenas de ellos murieron aplastados con un solo golpe de Yami, cuando el golpe arrasó con un callejón principal que atravesaba el Seireitei. Vio a más de ellos huyendo. Basura. Rugió, mientras levantaba su brazo hacia atrás para otro golpe hacia el otro callejón por el que el grupo de Shinigamis estaba corriendo. Antes de que pudiera conectarse, un brazo metálico cubierto con un brazalete blindado se interpuso entre él y sus objetivos. ¿Eh? Yami reaccionó con una de las emociones comunes para él, confusión. La 10ª se rascó la cabeza con un enorme dedo índice, mirando el brazo de metal que conectaba con un cuerpo que era tan grande como él. ¿Un metal masivo que bloqueó mi ataque? ¿Qué es esta cosa? El samurái de metal gigante que bloqueó el ataque de Yami volvió a su postura normal. Yami todavía parecía confundido. ¡Mira! Es el Bankai de Komamura Taichou. Un Shinigami gritó desde el camino de abajo. ¿Eh? ¿Taichou? Yami se dijo a sí mismo. Su cerebro registró las palabras en su cabeza y recordó que se suponía que debía estar haciendo algo por Naruto. Miró hacia las calles, donde todos y cada uno de los Shinigamis huían de los dos gigantes del Seireitei. Es decir, todos menos uno. Un gran canino que vestía un ori blanco estaba parado frente a Yami, con una mirada severa en su rostro. La confusión de Yami se desvaneció de inmediato y una enorme sonrisa apareció en su rostro. Oh, un capitán. Eres un bruto, pero ya has mostrado una gran demostración de fuerza, comentó Byakuya, ya que los cuarteles de la 6ª división fueron prácticamente destruidos por el alboroto de Noitra. Estaba parado entre los escombros, mientras Byakuya estaba en la calle, en un área apartada donde no muchos Shinigamis corrían de un lado a otro. Podrían hacer todo lo posible aquí. Noitra hizo girar a su extraño Zanpakutou, saliendo de los escombros y saliendo a la calle. Una sonrisa enloquecida estaba en su rostro, cuando notó que su oponente estaba completamente ileso. Byakuya decidió probar a su oponente. Adou 4. Byakurai. Dijo con calma, disparando una peculiar ráfaga de relámpago blanco desde la punta de su dedo. Noitra ni siquiera se inmutó, y en su lugar simplemente extendió su arma y desvió al Kidoro hacia un lado. Byakuya apareció detrás de él, poniéndose bajo su guardia inmediatamente. Sacó su Zanpakutou y, notando la aparentemente lentitud del arrancar, lo apuñaló directamente en el estómago. ¡Aug! ¡No! Noitra fingió, cuando la punta de la hoja se atascó contra su cuerpo, no lo suficientemente cerca como para penetrar en su superfuerte hierro. Byakuya parecía un poco perturbado y retrocedió cuando vio que su ataque había sido un fracaso. Perra. Mi hierro es el más fuerte entre los espada, y solo se ha vuelto más fuerte a través de mi entrenamiento. No hay forma de que tu endeble espada pueda penetrarlo. Eso parece. Mi espada sellada claramente no es suficiente para derrotarte, y Adou Kidou no parece tener ningún efecto, admitió Byakuya. Levantó su espada, sosteniéndola verticalmente más allá de su cara. Dispersión, Senbonzakura. El Zanpakutou de Byakuya se disolvió en cientos de pequeñas hojas rosadas que parecían flores de cerezo cuando se esparcían por el viento. Noitra no pareció impresionada. Es así. Un montón de pétalos rozaron a Noitra, y él los miró sin comprender, ya que no hacían absolutamente nada. Ninguno de ellos fue capaz de penetrar en su fuerte hierro. ¿Qué pasa con tu Kuroge y Zanpakutou? ¿Pétalos de flores? ¿Hablas en serio? Noitra se burló. No parecía darse cuenta de que los pétalos de las flores normalmente podían despedazar a una persona. ¡Qué decepción! Esperaba algo un poco más efectivo. Noitra gritó, mientras se apresuraba a Byakuya. El capitán de la 6ª división balanceó la empuñadura de su Zanpakutou, conjurando una corriente de pétalos que sirvió como escudo del corte descendente de Noitra. Noitra tomó represalias y atacó a Byakuya desde la derecha, quien evitó el ataque parpadeando detrás de Noitra nuevamente.
Levantó su Zanpakutou en el aire, y Noitra miró hacia arriba cuando vio las miles de espadas flotando en el aire alrededor de 15 pies, listas para caer sobre él. Él convergió en unas pocas docenas de hojas más grandes, también preparadas para caer sobre Noitra. Giró su empuñadura de Zanpakutou hacia abajo con un grado de delicadeza, permitiendo que las hojas golpearan a Noitra. El sexta simplemente se quedó allí y lo tomó, y como se esperaba, no atravesó su hierro, incluso si sobresalieron de su cuerpo. Sin embargo, el ataque lo obligó a chocar contra una pared, que casi se hizo pedazos. Incluso si lo haces una y otra vez, el resultado será el mismo. Noitra se rió, antes de que intentara levantar un brazo para arrancar una de las hojas de su cuerpo. Descubrió que no podía levantar el brazo. ¿Qué es esto? Bakudo 30. Shitotsu Sansen. Ni siquiera te diste cuenta de que escondí un Bakudo dentro de mi Shikai. Pareces tener la piel dura, y la habilidad de mi Shikai claramente no acabará contigo. Solo tenía que usar una forma de mantenerte en su lugar, comentó Byakuya, señalando el hecho de que 3 de las hojas eran de un amarillo brillante en lugar de rosa. Maldita sea. Noitra maldijo, agitando sus brazos alrededor. La luz amarilla lo había inmovilizado completamente contra la pared. Y ahora que lo eres, no me contendré, dijo Byakuya crípticamente, mientras su Zanpakutou se materializaba de nuevo en una forma sólida. Levantó su Zanpakutou, apuntándolo hacia el suelo. Soltó la espada. Bankai, la espada se hundió en el suelo como si fuera un charco de agua, desapareciendo en la tierra líquida. Noitra miró confundida la pantalla, preguntándose cómo iba a atacar. Senbonzakura Kageyoshi, mientras Byakuya decía esas palabras, una espada gigantesca asomó del suelo, seguida de otra, y otra. En total, al menos 12 espadas gigantes surgieron del suelo como columnas, flanqueando a Byakuya a cada lado. Noitra pareció sorprendida. Las espadas brillaron de color rosa por un momento, antes de que se dispersaran en fragmentos aún más diminutos que flotaban en el viento, esta vez su número en algún lugar de los millones. Las emociones de Noitra pasaron de la sorpresa a la diversión inmediatamente después de eso. ¿Más números? ¿Es eso todo lo que puede hacer tu Bankai? Más números no van a cambiar una mierda, ¿sabes? Noitra gritó, mientras ejercía toda su fuerza y se soltaba del Kidou que lo ataba con bastante facilidad. Agarró su Zanpakutou del suelo y lo arrojó por la cadena, haciendo volar el arma extensible. Byakuya disparó otro Byakura y alarma, desviándola como lo hizo antes Noitra. Voló hacia la mano de Noitra. Byakuya parecía contemplativo. Podría usar más de sus técnicas destructivas, pero eso dejaría a la sexta división en ruinas. Sin embargo, estaban en tiempos de guerra y se permitió el uso de todo su poder. Un pequeño daño a la propiedad se pasaría por alto frente a esta crisis. Tus defensas no significan absolutamente nada, dijo Byakuya. Noitra sonrió. Se estaba poniendo un poco nervioso, aunque todavía no lo mostraba en el exterior. Había leído el archivo sobre Kuchiki Byakuya, lo que significaba que conocía una forma de hacer que bajara la guardia. ¿Tienes una hermana pequeña, no? Byakuya se detuvo en su lugar. Ya que eres tan débil, creo que iré tras esa pequeña perra cuando termine contigo. Se burló. Ahí está, la cara de Byakuya se arrugó, y por una fracción de segundo más pequeña, bajó tanto su guardia como su concentración, que era todo el tiempo que Noitra necesitaba para explotarlo. Normalmente, Noitra sería incapaz de superar a Byakuya, pero con el capitán nervioso, pudo acercarse fácilmente y atacar a Byakuya. El capitán recuperó su concentración lo suficiente como para bloquear el ataque antes de que hiciera más que una herida superficial, pero aún estaba herido por ello. Noitra agarró el dobladillo de su Aori cuando Byakuya reaccionó al golpe, usando su fuerza superior para mantenerlo en su lugar. Byakuya entrecerró los ojos hacia Noitra, pero luego se dio cuenta exactamente de lo cerca que estaba Noitra de él. ¿Quieres usar ese Bankai tuyo conmigo y lastimarte en el proceso? Señaló Noitra. Estaba a 85 centímetros de Byakuya. El combate cuerpo a cuerpo no te sienta bien con tu Zanpakutou. Hay un área donde no permitirás que tus espadas entren, porque te lastimarás si lo haces, escoria, siseó Byakuya. Noitra ignoró el golpe, antes de usar su brazo libre para bajar su Zanpakutou justo al cuello de Byakuya. El capitán no se inmutó cuando le pusieron el arma en la garganta. Aún tenía ambos brazos libres y sabía lo que tenía que hacer. Goukei. Senbonzakura Kageyoshi, dijo, dejando caer su espada. Los ojos de Noitra se agrandaron. Eres jodidamente estúpido. Él gritó. Una esfera de minúsculas hojas rosadas rodeaba a Noitra.
No había puntos ciegos ni puntos de escape. Y, sin embargo, esta vez hubo una diferencia. Kuchiki Byakuya estaba dentro de la esfera. Hay 100 millones de espadas dentro de la esfera. Si no hubieras dicho que irías a por Rukia a continuación, no habría abandonado el área indemne, y probablemente me habría derrotado de todos modos. Sin embargo, ya que has decidido para ir tras mi orgullo, no dudaré en sacrificarme. Ambos moriremos dentro del Goukei, dijo Byakuya. Noitra no lo dejó ir. Mierda. La esfera convergió sobre ambos combatientes. Hubo una explosión de luz rosa, seguida de una explosión, y los cuarteles de la sexta división fueron destruidos. La explosión que causó el Goukei hizo que las cabezas de todos se volvieran alrededor de la sociedad de almas e hizo que la gente se detuviera en sus batallas para presenciar la exhibición. Incluso los compañeros capitanes estaban asombrados por la demostración de poder. Cuando las espadas se dispersaron, había dos figuras en el centro de la destrucción. Uno de ellos estaba tirado en el suelo, ensangrentado. El otro estaba de pie, con solo unos pocos rasguños en él. Ah. Acabas de desperdiciar tu vida. ¿Qué te hizo pensar que ese ataque me afectaría más que cualquiera de tus otros? Podrías haber usado Aikido o algo para salir de eso. Kuchiki Byakuya, actuando en sus emociones. Nunca pensé que vería eso con tu reputación. Mencioné que mataste a tu hermana por un minuto y lo perderías por completo. Noitra se rió a carcajadas. Byakuya estaba en el suelo, tanto su cuerpo como el aori de su capitán hecho jirones. Había rayas de sangre por todo su cuerpo, algunas de las cuales se filtraban hacia un charco directamente debajo. A estas alturas apenas estaba vivo. Su Zanpakutou yacía inútilmente a su lado. Apenas podía ver las piernas del alto arrancar acercándose siniestramente hacia él. Vaya, espero tener una pelea más satisfactoria más adelante, porque eso fue francamente lamentable. Pero, no obstante, eres un capitán, y es mi trabajo deshacerme de los idiotas como tú. Debería estar buscando tu llave ahora mismo, pero creo que debería acabar contigo primero, mi llave. ¿Eso es lo que buscan? Pensó Byakuya. No podía hablar porque tenía la garganta rota. Pero el hecho de que quisieran su llave era algo que lo desconcertó. Ni siquiera sabía para qué era la llave. El capitán comandante le ordenó que lo mantuviera a salvo en todo momento, no fuera a perder su puesto como capitán. Eso es todo lo que sabía al respecto. Te preguntaría dónde está, pero probablemente ni siquiera puedas hablar en este punto de todos modos, comentó Noitra. Prácticamente estaba hablando consigo mismo en este punto. Espero que Rukia se las arregle para estar a salvo, pensó Byakuya. Mientras ella sobreviviera a esta guerra, eso era todo lo que le importaba. Él podría estar en paz sabiendo eso. Noitra estaba de pie sobre él, proyectando una sombra sobre el Byakuya caído. Apuntó con su Zanpakutou en forma de media luna hacia Byakuya. Tenía un parecido notable con una guillotina. Byakuya cerró los ojos cuando lo vio, y Noitra estrelló la hoja. ¿Qué crees que estás haciendo, Zaraki? Este es nuestro territorio. ¿Eh? No veo tu nombre en él. Zaraki Kenpachi respondió al capitán de segunda división. Hubo una disputa sobre dónde se suponía que debía informar cada división, lo que significaba que la 11ª división solo estaba haciendo lo que le apetecía. Sí, ¿por qué no vuelves a tu división y trabajas en ese andar a escondidas que tanto aman los tíos de segunda división? Dijo otro miembro de la 11ª división. Zaraki, Soifon siseó peligrosamente, a lo que Kenpachi solo sonrió. Su mano ya estaba en su Zanpakutou. ¿Quieres morir? Soifon preguntó con enojo. Kenpachi solo sonrió. Bueno, nunca había peleado contigo antes. Si puedo conseguir una buena pelea, entonces sí, no me importaría morir. Dijo Kenpachi, balanceando su Zanpakutou. La ráfaga de viento que siguió casi derriba a todos los miembros de segunda división. Realmente estás loco, Zaraki Kenpachi. Incluso en este momento de crisis, traicionas al Gotei 13 al ver una pelea sin sentido. Pero si deseas que te den por vencido por el bien del Gotei 13, que así sea. Ahora, no peleemos. Ambos están del mismo lado, ¿no es así? ¿Quién está ahí? Muéstrate. Preguntó Soifon a la extraña voz. La voz decidió cumplir con sus demandas, y unos segundos después de que dijo eso, un gran trono hecho de huesos se estrelló contra un techo cercano mientras los dos transportistas descendían hacia el suelo. Había un anciano rechoncho reclinado en el trono mientras su fracción lo llevaba de un lado a otro, y por su apariencia parecía un rey.
Kenpachi y Soifón detuvieron su lucha por un momento para asimilar al recién llegado, y Soifón no tardó mucho en darse cuenta de que era un arrancar, y un enemigo. ¿Arrancar? Ella gritó. Kenpachi presenció su angustia y sonrió un poco más cuando se dio cuenta de que el anciano frente a él era un enemigo con el que podía luchar. Soifón desenvainó su espada, uno quizás y con empuñadura amarilla. Lo sostuvo a un lado casi como un kunai, tratando de parecer lo más amenazante posible. ¿Quién eres tú? El anciano en el trono la miró con desdén. Mi nombre es Baragan Loisenbairn, ex rey de Hueco Mundo y Cuarta Espada, dijo simplemente. Los ojos de Soifón se abrieron, no tanto por su nombre o por el hecho de que era un antiguo rey, sino por algo más. Espada. Baragan arqueó una ceja, arrugando levemente su bigote. ¿Has oído hablar de nosotros? Colorame sorprendido. Sus ojos se posaron en los dos principales oponentes allí abajo, antes de mirar al escuadrón de Shinigami detrás de ellos. A diferencia de algunos de sus camaradas, no se había tomado el tiempo de informarse sobre los capitanes de la Sociedad de Almas, pero se dio cuenta cuando vio uno. O dos, en este caso. Ambos parecen ser capitanes a juzgar por sus aoris y el hecho de que están liderando un buen número de subordinados. Parecen ser dos oponentes de la clase capitán. No se puede evitar, supongo. Enfrentaros a los dos al mismo tiempo, dijo Baragan, para sorpresa de todos los Shinigamis. No importa la arrogancia, la 11ª división trabajando junto con cualquiera fue un puntazo en sí mismo. ¿Tienes arena por cerebro, viejo? ¿Por qué la todopoderosa 11ª división alguna vez trabajaría junto con estos coños? Señaló uno de los miembros de menor rango de la 11ª división. Cállate, niño estúpido. No estaba hablando contigo. Baragan rugió. Incluso su fracción se estremeció cuando escucharon la voz de Baragan retumbar así, y cuando lo hizo se arrodillaron frente a su trono de inmediato. Baragan-sama, esperamos sus órdenes. Baragan se rascó la barbilla. Vega, Miruge, les ordeno a ustedes dos que se ocupen de la basura en la parte de atrás. Yo seré el que pelee con los dos capitanes, ordenó Baragan, mientras Gyo y Miruge saludaban a sus comandantes Espada y Rey. Mantente firme. No dejes que te superen. Soifón ordenó a sus propios hombres. Los dos fracción aterrizaron en el suelo en una línea paralela, y casualmente caminaron hacia los soldados rasos. Entonces, ¿cuál quieres? Preguntó Gyo. Nirge contempló esto por un momento. Los cabezas huecas, respondió, refiriéndose claramente a la 11ª división. Gyo asintió. De todos modos había querido el grupo ninja. Esto funcionó a su favor. Muérdete, tigre estoque. Gritó, soltando su Zanpakutou. A un lado, Nirge hizo algo similar, transformándose en un enorme mamuto verde. Los dos arrancar desaparecieron, aturdiendo al Shinigami, a excepción de los dos capitanes. Una gran sombra apareció directamente encima de los miembros de la 11ª división, creciendo rápidamente antes de que Nirge se estrellara contra el medio de su grupo, creando un gran cráter y una docena de Shinigamis muertos mientras el resto de ellos se dispersaban. Del otro lado, Gyo estaba cortando a Shinigami en cintas. TCH, basura, pensó Soifón, al ver a sus hombres caer tan fácilmente ante un arrancar común. Estaba a punto de intervenir, pero Baragan apareció de la nada y la agarró del brazo antes de que pudiera siquiera moverse. Creo que dije que iba a ser tu oponente, dijo Baragan peligrosamente. Kenpachi parecía aburrido a un lado. No le importaban los pequeños alevines de allí. No me importa. Aunque, ¿puedes pelear? Preguntó Kenpachi, apuntando con su espada al arrancar de aspecto viejo que en ese momento estaba haciendo el ridículo a Soifón. En lugar de responder a esa pregunta, Baragan regresó a su trono, metiendo una mano en los confines de los huesos. Unos segundos más tarde, y sacó una enorme gran hacha del trono, claramente su Zanpakutou. La sonrisa de Kenpachi se volvió más loca cuando la vio, pero él era el único que estaba feliz por eso. Soifón estaba absolutamente lívida después de ver a sus hombres ser cortados por los subordinados de Espada. Y ahora tuvo la audacia de humillarla. El trono de huesos desapareció en un destello de Reiryoku, y Baragan se estrelló contra el suelo de baldosas, agrietándolo y enviando grandes trozos. Soifón no pudo soportarlo más. «Bastardo», gritó, mientras se alejaba. Estaba a punto de atacarlo por la espalda, pero una vez más sintió que se ralentizaba cuando Baragan la agarró de la pierna y la estrelló contra el suelo. Sin siquiera cambiar su expresión, balanceó su gran hacha, bloqueando el golpe de espada de Kenpachi, quien se había precipitado y lo había atacado justo después de que golpeó a Soifón contra el suelo.
Baragan bloqueó el ataque, pero la fuerza del golpe fue lo suficientemente fuerte como para casi partir en dos al abatido Soifón, quien saltó fuera del camino en el último segundo. Zaraki, bastardo. Ella gritó. Estás en el camino. Fuera de aquí. Kenpachi le gritó a su compañero capitán. Claramente, no tenía reparos en atacarla si se interponía en el camino de su objetivo. HM. ¿Todavía insistes en luchar entre nosotros, incluso contra un oponente al que no puedes esperar derrotar solo? Musitó Baragan, a lo que Kenpachi se burló. Ja. No necesito su ayuda para dejarte. Ni siquiera me has demostrado que vales más que un calentamiento suave. Kenpachi respondió. Baragan arrugó el bigote. Tienes razón. Ambos son capitanes después de todo, y hasta ahora solo he usado mis poderes de dilatación del tiempo en tu contra. Supongo que no tiene sentido reprimirse en primer lugar, terminó Baragan, retirando el contacto del Zanpakutou de Kenpachi. Inclinó su gran hacha Zanpakutou hacia el suelo, y el orbe rojo en el centro se abrió, revelando que era un hacha roja gigante en el centro del hacha. El poder espiritual rojo surgió de Baragan y su Zanpakutou en oleadas. Putrefacción, arrogante, una ola de Reiatsu de color púrpura oscuro se lavó a Baragan mientras lo envolvía. El oscuro vacío de Reiatsu lo cubría como si fuera una capa, protegiéndolo de la vista de todos los que lo rodeaban. Su fracción e incluso el Shinigami de menor rango se detuvieron para mirar la aterradora exhibición, y gotas de sudor corrieron por sus rostros. Gyo arrancó la yugular de otro Shinigami usando su liberación, pero incluso él estaba aterrorizado por el poder que mostraba la cuarta espada. No lo había visto soltar su Zanpakutou en años. Es tan aterrador como siempre, el rey Ryoku se asentó rápidamente, convirtiéndose rápidamente en el atuendo que envolvía a Baragan cuando salió del vacío. Había cambiado por completo. Ahora era el rostro completo de un esqueleto, literalmente. Una corona de oro descansaba sobre su cráneo huesudo. Soifón estaba petrificado, e incluso Kenpachi estaba quieto en su lugar, aunque no tenía miedo. Estaba un poco perplejo por la apariencia de Baragan, ya que nunca había visto algo así. Respira, dijo simplemente Baragan. Abrió la boca y una neblina púrpura mortal entró en el aire y se extendió, particularmente hacia Soifón. El respira pudrió el suelo de baldosas y las estructuras en su camino hacia el capitán de la segunda división. ¿Qué es esto? Dijo, antes de desaparecer. Pica a todos los enemigos hasta la muerte, Suzumebachi. Gritó mientras aparecía directamente detrás de Baragan. Estaba a punto de ir a matar, pero notó la niebla muy sutil que se cernía alrededor de Baragan, así que retrocedió en el último segundo. Si lo toco, probablemente me pudriré como el suelo. Necesito mantener mi distancia por el momento. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Kenpachi, que todavía estaba de pie en su lugar. Maldita sea, Zaraki no va a ser de ninguna ayuda, pensó. Su Shikai era solo un arma de corto alcance, lo que significaba que estaba prácticamente deshabilitada contra un oponente como él. Auk. Miró a la derecha cuando Kenpachi lanzó un grito de batalla extático y se abalanzó sobre su oponente. Baragan sintió que se acercaba, aunque nadie podía decir lo que estaba pensando debajo de su mirada hueca. Idiota. Soifón escupió al capitán de la 11ª división. Tenía que hacer algo antes de que el Gotei 13 perdiera un capitán ante el enemigo. Ella pudo haber despreciado a Zaraki, pero él era útil para el Gotei 13. Bakudo 61, Rikuhou Korou. Dijo, lanzando el poderoso hechizo Bakudo. 6 rayos de luz se materializaron de la nada, chocando contra la sección media de Kenpachi e inmovilizándolo en su lugar. ¿Qué demonios? Oí. Kenpachi se quejó. Eso probablemente no lo retendría por mucho tiempo, pero evitaría que corriera y se suicidara por el momento mientras ella distraía al arrancar. Oí. Soifón. ¿Qué diablos crees que estás haciendo usando la mierda de Kidou conmigo? Kenpachi se quejó. Soifón lo ignoró por el momento. Ella tendría una oportunidad para terminar esto. Oh. Sería mucho más eficiente para ti atacar 2 contra 1, aunque te felicitaré por tu rapidez de pensamiento. Si ese bruto hubiera continuado, ya sería un montón de polvo. Inhabilitó a su único aliado utilizable. ¿O tal vez tiene otro truco bajo la manga? Comentó Baragan. No tengo tiempo para envolver el Jinjouan alrededor de ninguna estructura de soporte. Parece que tendré que tomar todo el retroceso de una vez. Si puede destruir este arrancar, que así sea, pensó. Levantó el aguijón de la mano en el aire. Bankai. El Reiatsu amarillo dorado explotó fuera de Soifón cuando su pequeño Shikai se reformó en algo mucho más grande.
Cuando el Reiatsu se dispersó, su brazo derecho sostenía un lanzador de misiles gigante. Hakuo Raikoben. Baragan observó la poderosa arma con un poco de inquietud, aunque Kenpachi todavía estaba luchando. Oi, Soifon. Deja de acaparar toda la diversión para ti. ¿Vas a usar tu Bankai con él? Todos, salgan de aquí ahora. Desalojen el área. Es una orden. Soifon gritó. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se desanimó al ver que la mayoría de sus fuerzas ya habían sido aniquiladas. Había un Nirge muerto en el suelo, pero Gio todavía estaba vivo y coleando, y ahora estaba arruinando las fuerzas de ambas divisiones. Soifon grunó. Sus fuerzas ya estaban huyendo ante tal peligro. Bueno, cuanta menos gente lo vea, mejor, comentó. Todavía odiaba a su Bankai. Era la primera vez que lo usaba en años, y nadie de su división la había visto usarlo antes. Levantó el cilindro dorado y apuntó, las ranuras en su protector facial le permitieron apuntar con precisión. Come esto. Una erupción de fuego emergió desde la parte trasera y el Bankai disparó un gran misil desde su caja, que salió disparada por el aire, siguiendo a su objetivo. Baragan gruñó cuando el proyectil de movimiento rápido se movió hacia su posición ventajosa en el techo. Debajo de su máscara, estaba sonriendo completamente mientras usaba su campo de dilatación de tiempo aún más fuerte para alejarse de donde golpearía la explosión. El misil estalló en una enorme explosión de fuerza y fuego. Baragan simplemente se mantuvo alejado de la explosión, sin verse afectado por el retroceso en lo más mínimo. Sin embargo, el Bankai tuvo un efecto adverso en su maestro, el retroceso fue aún más fuerte porque no envolvió al Jinjouan alrededor de sí misma como lo hacía normalmente cuando lo usaba. La explosión la golpeó con menos fuerza, tirándola hacia atrás con una ferocidad desenfrenada mientras volaba a través de varios edificios. La sangre brotó de la comisura de su boca cuando recibió una paliza y se detuvo a casi 2 cuadras de donde disparó su Bankai. Baragan se quedó de pie en el techo y observó cómo el retroceso la golpeaba con toda su fuerza. Abajo, Kenpachi ni siquiera se había movido por el ataque, aunque parecía un poco emocionado de que Soifon fuera capaz de dar tal golpe. Su propia fuerza natural y la fuerza de la explosión lo habían ayudado a quitarse el Kidou que ella le había puesto. Las varillas que lo ataban desaparecieron, ya que la movilidad volvió a su cuerpo una vez más. Finalmente, estoy libre de ese molesto Kidou. Parece que Soifon hizo un estúpido truco de Bankai que ni siquiera te arañó, y ahora se cavó un hoyo en el suelo después. Así que supongo que te enfrentaré ahora. Baragan tarareó. Un bruto que solo ataca y ataca físicamente. Alguien así nunca puede esperar derrotarme, le explicó Baragan, a lo que Kenpachi solo sonrió más ampliamente. Así que, ¿eh? Bueno, no me culpes cuando termines muriendo. Kenpachi cargó contra Baragan. En respuesta, Baragan retiró una versión más delgada del hacha que tenía cuando estaba inédito. Bloqueó el ataque de Kenpachi con facilidad, pero ese no era el punto principal. Mientras había cerrado espadas con Kenpachi, exhaló respira de su boca una vez más. Los dedos de la mano de Kenpachi comenzaron a pudrirse, pero cuando Kenpachi vio esto, solo sonrió. Dio un paso atrás de Baragan y rápidamente cortó su mano entera sin dudarlo, viendo cómo se pudría en polvo. Baragan observó divertido cómo el Kenpachi de una mano lucía aún más animado después de esa exhibición. Hombre, ese aliento tuyo es molesto. ¿Cómo se supone que voy a golpearte si ni siquiera puedo acercarme? Dijo Kenpachi. Al parecer, no era tan estúpido como parecía. Baragan estaba a punto de atacarlo una vez más, pero recogió un fuerte Reiatsu acercándose más y más a él. Aparentemente, estaba cerca de donde habían empujado al otro capitán. Una vez que se dividieran en la sociedad de almas, podría aislar a su objetivo. Nadie alrededor para ayudarlo allí. Iba a hacerse cargo de esta operación ahora y reclamar el lugar que le corresponde como el verdadero líder de Olleus. Bueno, ¿estás listo para comenzar la ronda 2? Preguntó Kenpachi. Incluso con una mano, seguía siendo temible. Parecía listo para quitarse el parche, pero ahora no tendría la oportunidad. Baragan no dijo nada, porque ya no estaba interesado en Kenpachi. Sin siquiera responderle, Baragan desapareció en el viento en un sonido, dejando a Kenpachi allí solo. Oí. Eso no mató al bastardo. Tiene un truco bajo la manga que aún no he comprendido, ¿pero qué es? Se preguntó Soifon, frustrada por su falta de progreso. Se había roto algunos huesos durante el retroceso mientras atravesaba edificio tras edificio, antes de que finalmente se detuviera a unas pocas cuadras de la escena al estrellarse contra una pared.
Tosió sangre peligrosa, arrastrándose sobre sus pies mientras jadeaba. Algunos cortes y raspaduras y huesos rotos, pero aún podía luchar. Levantó su banca y por encima del hombro. Tengo que volver allí y derrotarlo ahora. Estaba a punto de regresar al área donde había luchado contra el esquelético arrancar, pero antes de que pudiera moverse, Baragan apareció sobre ella antes de que pudiera moverse. No entiendo. ¿Cuáles son tus poderes? Tuvo la audacia de preguntarle al arrancar que tenía delante, quien se limitó a mirarla con una mirada neutra. Su mente estaba trabajando a toda marcha y todavía no lo entendía. ¿No lo entiendes, verdad? La voz regia de Baragan retumbó. Los 10 espadas representan cada uno un aspecto de la muerte. En otras palabras, esas son las razones por las que la gente muere. El poder o la personalidad de cada espada refleja eso de alguna manera: vacío, sacrificio, soledad, rabia, locura. Intoxicación, destrucción, desesperación, traición, y el aspecto que encarno es la vejez. El tiempo, por así decirlo. Ese es mi poder. Algo que todo el mundo debe afrontar y de lo que nadie puede escapar. Levantó a la magullada Soifón por su cuello. Era sorprendentemente fuerte siendo solo huesos. Usé el tiempo para ralentizar tus movimientos, y usé el tiempo para evitar tus ataques. Mi respira es también un ejemplo de mi uso del tiempo. Su agarre se apretó sobre ella. No trates de resistir. Resistir es una afrenta de Dios. Controlaré tu vida y controlaré cómo mueres. Tengo dominio sobre todos los seres vivos, y ellos están allí para someterse a mi voluntad. Porque estoy un dios, musitó Baragan. Ahora muere. Soltó más respiración y Soifón gritó de agonía. Su carne se estaba pudriendo ante sus propios ojos cuando la respira de Baragan le pasó factura. Primero su garganta se pudrió en polvo, pero la mujer moribunda todavía estaba viva hasta que sus órganos internos se pudrieron. Su carne, músculos y órganos se pudrieron lejos de la respira. Ella ya estaba muerta en ese momento. Baragan continuó pudriéndola incluso cuando era un esqueleto. La había reducido por completo a un montón de polvo. Sintió el polvo pasar a través de sus huesudos dedos, pero no se sintió satisfecho con esa muerte. Para nada. No vino a este lugar exacto para matar al capitán con el que había luchado solo unos minutos antes. Hombre, de nuevo con toda esa mierda de Dios. ¿Nunca te cansas de eso? Naruto, Baragan escupió la palabra con una intensa cantidad de odio. Bueno, gracias a eso, me las arreglé para conseguir las llaves tanto de la segunda como de la 11ª división. Naruto estaba acostado boca abajo en la parte superior de la pared con vistas a Baragan, con la cabeza y los hombros colgando de un lado mientras se reclinaba allí, aparentemente relajado. Sacó 2 llaves doradas idénticas de su bolsillo. Uno de ellos tenía el kanji de 2 y el otro tenía el kanji de 11. Así que supongo que debería agradecerte por deshacerte de uno de los capitanes, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó Naruto. Baragan no dijo nada. Durante unos segundos, todos se quedaron en silencio. Pero luego Baragan arrojó su poderosa hacha de gran caída directamente a la cabeza de Naruto. El hacha giró en el aire a una velocidad increíble, pulverizando la pared en la que Naruto estaba reclinado. Entonces, ¿todo se reducirá a eso, eh? Y aquí pensé que podríamos reconciliarnos y ser amigos. Dijo Naruto felizmente, haciendo ruidos de besos suaves y exagerados. Ahora estaba de pie en la pared adyacente a la que había sido destruida. Silencio. Es tu culpa que perdí mi reino en primer lugar, e incluso ahora insistes en ser líder. Soy Dios. Soy el rey legítimo. No un mocoso estúpido que ni siquiera sabe cómo gobernar. Oye, no me culpes por la pérdida de tu reino. Puede que lo haya debilitado severamente, pero fue Aizen quien entró y le dio el golpe final. ¿Te das cuenta?, amonestó Naruto. Cállate, estúpido mocoso. Tú, Aizen, no importa. Haré que te destruyan. Baragan gritó locamente. Naruto suspiró, antes de sonreír como un maníaco. Supongo que no pudimos evitar esto. Mirando hacia atrás, fuiste el primer enemigo tangible con el que luché desde el momento en que me convertí en un Oyou. Antes de la sociedad de almas, antes de Aizen, antes de Konoha, eras tú. Me sorprende que hayamos logrado trabajar juntos durante tanto tiempo, pero siempre me han odiado, ¿no es así? Eso no ha cambiado. Aunque, ni siquiera estarían en esta situación si me hubieran matado hace tantos años, pero déjame vivir para una competencia estúpida porque estabas aburrido. Y te di exactamente eso. Apuesto a que te odias a ti mismo ahora mismo, ¿no es así? Naruto se burló. Sí, Yense. Baragan gritó, arrojando su hacha a Naruto una vez más.